Hoy es viernes 29 de noviembre del año 2024, son las 7:05 de la noche. Un saludo a todos, gracias por estar aquí conmigo este ratico. Eh, Ahorita estaba haciendo un comentario antes de que entraran otros compañeros, y es que ustedes, tanto los que están aquí conmigo y los que están escuchando la grabación en su momento, están en esa última etapa dentro de nuestra tecnología, ¿cierto? Entonces están en esa etapa de ejecución que es tan importante, ¿sí? Y en esa fase de ejecución y luego la fase de evaluación, pues ya se vienen armonizando muchas cosas. Ya los escenarios empiezan a cambiar, ya los conceptos deben estar un poco más fuertes y dentro del ámbito del conocimiento, pues obviamente teniendo en cuenta que este escenario es autodidacta, pues se empieza a fortalecer mucho más, ¿sí? Entonces, eh, pues felicitaciones por las ganas, por el empuje, por la paciencia, por esa resiliencia que es tan importante, sobre todo cuando el tema es virtual, ¿cierto? No es fácil, no es fácil. La verdad, yo también he hecho cualquier cantidad de transferencias de conocimiento, o he recibido más bien transferencias de conocimiento virtuales, y es dispendioso, es agotador, pero dependiendo de la actitud, todo se presta, todo sale y obviamente conseguimos los objetivos, ¿sí? Dicho esto, entonces vamos a hablar para nuestra tecnología. Existen varios componentes que vamos a determinar en esta guía de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de actividades como el 89, que son conceptos y principios de hardware e instalación de software. Elaborar un plan de evaluación de características mínimas para hardware y software. Vamos también aquí un poquito a hablar de conceptos y principios acerca de configuración de servicios. Y hoy vamos a hablar de otra actividad que es el plan de mantenimiento y soporte del software. Listo. Las otras actividades que me corresponden, ¿cierto? Vamos a hablarlas la otra semana. Y hasta ahí, pues, digamos que desde esta etapa vamos a tener transferencia, ¿cierto? Entonces, quería, faltando la hora del manual de usuario, de acuerdo a las funcionalidades, perdón, del software, elaborar documentos técnicos y de usuario del software como tal, y documentación del plan de migración al respaldo de los datos del software, ¿sí? Entonces, pues, vuelvo y repito, vamos a hablar de las cuatro primeras actividades y a ellas me remito en cuanto a los conceptos y principios del hardware e instalación del software. Esa es nuestra primera actividad. Entonces, vamos a empezar un poquito diferente. Voy a mostrarles este video para que ahí como que nos pongamos en ambiente un poco con respecto a algo tan importante como es ese tema de redes y networking, y hoy la infraestructura tecnológica que es tan importante y tan necesaria en componentes como el seguridad y privacidad de la información, que es vital y fundamental en nosotros, en nuestros desarrollos, en nuestros componentes como tal, dentro de nuestro quehacer diario, es un escenario fundamental. Entonces, vamos aquí a mirar este videito corto. Tecnologías y conceptos básicos de networking. De acuerdo con Cisco, nos encontramos en un momento decisivo respecto del uso de... ¿Sí me está escuchando bien? Sí, señor. Ok, gracias. la tecnología para extender y potenciar nuestra capacidad de comunicarnos. La globalización de Internet se ha producido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado.
el modo en que se producen las interacciones sociales, comerciales, políticas y personales cambia en forma continua, para estar al día con la evolución de esta red global. En la próxima etapa de nuestro desarrollo, los innovadores usarán Internet como punto de inicio para sus esfuerzos, creando nuevos productos y servicios diseñados específicamente para aprovechar las funcionalidades de la red. A medida que los programadores impulsen los límites de lo posible, las funcionalidades de las redes interconectadas que crean la Internet jugarán un papel cada vez más grande en el éxito de estos proyectos. Tecnología. Imaginar hoy en día el mundo sin Internet, sin YouTube, Google, correo electrónico, Facebook, Netflix y juegos en línea, ni acceso a la información de actualidad, un mundo sin sitios web para comparar precios y comprar en línea para evitar hacer filas, sin poder buscar mapas para llegar a diferentes sitios con un solo clic, entre otras cosas. Todo lo anterior es posible, pues gracias a la tecnología, las redes se expandieron y transformaron paso a paso por varios años, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Los recursos disponibles en Internet durante un día son de gran ayuda para realizar tareas importantes y optimizar el tiempo utilizado en las mismas. Estas pueden ser: acceso a tareas curriculares para su entrega a tiempo, búsqueda de rutas menos congestionadas hacia los destinos escolares, laborales, observando el estado del tráfico y clima, comunicación con familiares, amigos, compañeros de trabajo usando el correo electrónico, llamadas telefónicas a través de Internet o mensajería instantánea, consulta de cuentas bancarias y pago de facturas de forma electrónica, compartir fotos, videos y experiencias con amigos y conocidos en el mundo, juegos en línea con amigos y conocidos, observar videos, películas o capítulos de programas de televisión a gusto de cada persona. ¿Y a qué viene pues este tema conceptual? Es porque obviamente allí lo menciona pues en la voz del videíto, nos hacen énfasis a que ustedes los desarrolladores son los que hacen inmersión en este tema, ¿sí? Pero de la mano de esos conceptos básicos de redes y networking, ¿cierto? Que hoy dentro del proceso de conocimiento, dentro del proceso de innovación, y dentro del proceso de desarrollo tecnológico, pues van de la mano con algo que habla de la guía de aprendizaje, y es la implementación de la infraestructura, de la fase de implementación de infraestructura tecnológica. Entonces, concatenando con ello, ustedes deben realizar un informe, ¿sí? Como primera actividad, y aquí sí vamos a empezar y en estas actividades es mucho documentar, ¿cierto? Aquí vamos a documentar todo. Y aquí ya vamos a empezar a utilizar las normas APA, ¿sí? Hay personas que han enviado las actividades, pero los que no han utilizado las normas APA en actividades, es bueno que las que les hacen falta, porque como han visto no soy de devolver actividades a no ser de que sea incorrecta, por favor vamos a involucrar, porque yo le digo ya aquí el nivel, ya ustedes tienen un nivel de conocimiento más alto, entonces vamos a empezar a involucrar eh, componentes que van de la mano con ese ámbito profesional que ustedes van a empezar a utilizar en su momento cuando empiecen a ejercer un tema laboral más fuerte, si no es que ya lo están haciendo. Hablo solamente desde la era del conocimiento, ¿vale? Entonces, ya vamos aquí a implementar normas APA. Entonces, para esta actividad vamos a realizar un informe especificando con base en la selección de la plataforma cuáles son las características que debe tener el sistema operativo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a visualizar ese tipo de cositas para que ustedes ya tengan en cuenta esos parámetros y lo vayan llevando a su actividad, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. De ahí, pues se debe incluir cuáles son las organizaciones que se encargan de construir los estándares para el área de redes, ¿cierto? Y networking, y cuáles son las dos grandes familias eh, con respecto a la transmisión y recepción de datos, ¿sí?
Allí ustedes deben de tener implementado ese tipo de concepto, y adicional a ello, vamos a relacionar ese informe los medios de transmisión guiados o no guiados, ¿sí? Partiendo del hecho de que, pues, si no lo conocen, los medios guiados o no guiados son los componentes donde se utilizan componentes físicos, hablando de los guiados, y que son sólidos para la transmisión de datos, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Cuando se utilizan medios de transmisión de datos por cable. Y los no guiados, pues son los medios que tienen esa acogida al ser un elemento muy importante, porque ¿qué es lo que hace? Cubre distancias muy largas y hacia cualquier dirección. Entonces el impacto es mucho más importante. Las características de tipos de medios, pues la transmisión y la recepción se realiza por medio de antenas, las cuales pues obviamente están alineadas para que la transmisión sea direccional o direccional, depende de donde la señal se vaya a propagar. Los guiados, alambre, guía de onda, fibra óptica, par trenzado, coaxial. Elementos no guiados, infrarrojos, microondas, señal satelital, ondas cortas, ondas de luz. Entonces, para que pues lo tengan allí presente. Cuando hablamos de las dos familias de protocolos más importantes, estamos hablando, para que lo tengan presente por si no lo conocen, estamos hablando de la transmisión y recepción de datos en Internet, que es el protocolo de control de transmisión, que es el TCP, y el protocolo de Internet, que es el IP. Y cuando se utilizan ambos, porque se utilizan ambos muchas veces, se conoce como TCP, TCP/IP, ¿cierto? Cuando hablamos de plataforma, que también lo mencioné para que no se me pierdan, es una plataforma informática, plataforma computacional. ¿Qué es eso? Pues un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware y de software, obviamente, desde que sea compatible. Entonces, como ven, la actividad es sencilla, ¿cierto? Pero debe tener esos componentes. Ya ustedes, vuelvo y le repito, deben interiorizar este tipo de cosas, porque así ustedes sean tecnólogos en análisis de desarrollo de software, que lo van a hacer, este tipo de cosas los deben conocer también. Voy a decir, no, esto le compete al de telecomunicaciones, ¿cierto? Al que maneja redes aquí. No, no, no. Hay que ser integral, hay que uno debe conocer de todo para que después no le metan los dedos a la boca. Entonces uno debe saber, por lo menos, el concepto básico de ese tipo de premisas, para que en su momento, cuando ustedes estén inmersos en ellos, sepan de qué le están hablando, ¿cierto? Cuando hablan por ahí de la capa red y todo eso, pues entonces ustedes sepan de qué es para qué sirve y eso con qué se come. Entonces, normas básicas, y aplica para todo lo que les vamos aquí a hablar o les voy a contar con respecto a las actividades. Presentación del documento escrito, debe tener la portada, la inducción, el objetivo, desarrollo de la temática, ¿cierto? Entonces, ya saben que la temática es una especificación con las características del sistema operativo seleccionado e involucrar las características que les acabo de contar, ¿cierto? Que son protocolos, medios de transmisión y las redes. Y obviamente, pues me dejan sus conclusiones, importante también. Por más que ustedes copien algo de alguna fuente de información primaria o secundaria, por más que ustedes quieran, obviamente, bajar algo vía web, coloquen siempre la fuente, citen la fuente, colóquenla allí, de donde sea, para que ese tema esté claro. Hágalo como un buen hábito, porque cuando ustedes en el tema profesional o cuando van a presentar ustedes un trabajo, una tesis, siempre lo tienen que citar. Eso es impajaritable. Entonces, desde ahora lo pueden empezar a realizar si no lo han hecho. ¿Listo? Entonces, es clara la actividad, ¿vale? Esa es la actividad, conceptos y principios de hardware e instalación de software, ¿vale? Ahora vamos a la siguiente actividad. Profe, una pregunta. Dime. ¿Esa cita es de un párrafo o la citamos en la bibliografía? Puede ser también la bibliografía, pero si ustedes van a utilizar como norma ZAPA en eso, ya cambia un poquito el rol, entonces el párrafo me lo citan allí debajito.
Es una interesante pregunta. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, elaboración para el plan de validación de características mínimas de hardware para el software. Entonces, aquí voy a mirar algo. Yo listo aquí la presentación. Listo. Es César. Buenas noches, instructor. Instructor, una pregunta. ¿Usted está transmitiendo pantalla? No, estoy leyendo de la guía y ya voy a mostrarles la presentación, sino que la primera, como era, digamos que un poco sencilla, decidí dejar el video y contarles un poquito así charladito de los componentes y cosas, como les decía ahorita, los famosos escenarios donde habla de guiados y no guiados, que pues cuando ustedes les hablan de eso, dije, pero ¿qué, eso, qué es? Pero cuando ya hablamos de cable, cuando hablamos de fibra óptica, ya bueno, yo lo conozco. Pero cuando es no guiados y guiados, sí es bueno que lo conozcan también. Cuando hablan de las familias, de protocolos también. Hay personas que lo identifican como IP o TCP/IP, pero no saben que eso es una familia grande en temas de protocolos. Pero ya les voy a presentar en las 3 siguientes actividades, les voy a presentar las actividades. Entonces, volviendo a nuestro tema, en ese plan de evaluación de características mínimas, pues les voy a contar qué vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, con base en los sistemas operativos y licenciamiento del software desarrollado en el componente formativo, o sea, en las lecturas que ustedes tienen en el material de aprendizaje, se plantea el desarrollo en esta actividad de un informe que deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar y que posean o no las características mínimas de hardware para el despliegue de una aplicación. ¿Qué características son esas? Pues, aplicación web desarrollada en PHP, aplicación que accede a información para la identificación y registro de usuario, y la aplicación que muestre alrededor, no tiene que ser 250 usuarios, o sea, eso sí se los dejo para que ustedes lo manejen, pero que sean usuarios activos y no concurrentes. ¿Listo? Lo mismo, las normas básicas para la presentación van de la mano con el proceso anterior. Ustedes deben, vuelvo y les digo, ser muy ordenados dentro del el desarrollo de software y dentro de esos componentes que ustedes deben tener en cuenta a la hora de presentar un trabajo. El orden es fundamental, porque el orden y lo asertivo que ustedes coloquen dentro de los documentos que están desarrollando, pues lo que hace es una invitación que la persona que lo esté leyendo entienda, ¿sí? Y en este caso, más el que lo está leyendo es nuestro cliente. Recuerden que siempre aquí el foco ha sido ese, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, si usted no sabe qué es un usuario activo no concurrente, pues la palabra concurrente es la capacidad de un sistema de software en ejecutar múltiples tareas, ¿cierto? Al mismo tiempo y en diferentes procesadores o en diferentes núcleos, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, cuando no las conocemos, pero si ustedes quieren que la persona que está leyendo, pues, entonces entienda, uno no puede partir del hecho de que eso ya se sabe o que eso ya se conoce. Uno siempre, y les he dicho también muchas veces aquí, uno debe pensar en el otro, ¿cierto? A ese cliente que yo le voy a presentar mi propuesta, a ese cliente que yo le voy a presentar ya mi plan, a ese cliente que yo le voy a mostrar que dentro del esquema de validación de características mínimas yo tengo los componentes bien diseñados, pues le tengo que notar, venga, usted sabe que es concurrente o no es concurrente, ¿cierto? Entonces, allí es donde, dentro de la ingeniería de software, en ese conjunto de técnicas y mecanismos, pues le vamos a decir que es un programa interactivo, perdón, informático, que realiza diferentes tareas de forma simultánea, punto, ¿vale? Entonces, vamos aquí a hablar un poquitico de eso, pero sí está claro lo que vamos a hacer, ¿listo? Porque eso es lo importante. Más allá de lo que yo les cuente aquí, es que ustedes sepan lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Informes, como les dije al inicio de la charla. Aquí ya todo lo vamos a documentar.
Y en el análisis y desarrollo, más allá de que ustedes sean los capos desarrollando, aquí ya también va de la mano la documentación, ¿sí? La documentación de los procesos, ¿cierto? De forma elocuente, de forma concatenada, que va de la mano con los escenarios que se están planteando, en este caso, las características mínimas de hardware para el software. ¿Listo? Entonces, hoy aquí miremos un poquitico esa validación. Entonces, pues como les decía, aquí lo que hace es una exploración de los componentes o características mínimas para el desarrollo de software, pero sobre todo para que funcione, ¿sí? Y obviamente aquí estamos ya mirando las pruebas, la gestión de cambios y el análisis de resultados. ¿Para qué? Para que ese despliegue de infraestructura que estamos hablando en la primera actividad, pues tenga el impacto necesario y de forma positiva. Requisitos mínimos para el hardware, ustedes saben, el procesador, ¿cierto? Que es procesador, que es el que determina la potencia de procesamiento dentro de nuestro equipo para ejecutar de forma eficiente un programa. Pues, la RAM, obviamente, la necesaria para manejar las cargas de trabajo. El almacenamiento, pues, mide el espacio que existe y que es el requerido para instalar el software y datos que estén asociados con el mismo. Gráficos, pues aquí son los requisitos mínimos de esa tarjeta gráfica para admitir funcionalidades visuales, y hoy, o sea, los equipos, esa parte gráfica sí que está potenciada porque todos nos volvemos demasiado visuales. Proceso de validación, pues en análisis evalúa los requisitos de hardware y valida que cumplan las necesidades del software. Las pruebas, pues son pruebas que se hacen de forma muy milimetrada para verificar el rendimiento y compatibilidad con el hardware. La optimización ajusta las configuraciones, hace mejoras para optimizar el rendimiento y la compatibilidad. Pruebas de rendimiento, las cargas de trabajo, las cargas de estrés son fundamentales porque miden el rendimiento del hardware. Puntos de referencia, utiliza herramientas de prueba de rendimiento para obtener información cuantitativa, ¿cierto? Cuando hablamos de métricas, son datos que necesitamos dentro de esa medición que estamos haciendo, porque pues lo que nosotros necesitamos es datos. Hoy cuando se habla tanto de inteligencia artificial y cuando se habla de esas tecnologías disruptivas, pues hablamos es de que las ciencias de datos, analíticas de datos, inteligencia artificial, es eso, la data que se genera. Y cuando hablamos de métricas, pues es componentes que dentro de eso, los datos y los conjuntos de los mismos nos ayudan a crear y a generar resultados desde el punto de vista de estadístico para los indicadores, por ejemplo. Límites de capacidad, pues identifica los límites de hardware y garantiza que se cumplan los requisitos. La optimización, pues obviamente es que lo que nosotros tengamos, las herramientas y todos los componentes que allí tenemos dentro de nuestro proceso, pues tenga el mejor rendimiento, pero que sea eficaz y eficiente sobre todo. Pruebas de compatibilidad, pues las configuraciones de software son pruebas en diferentes configuraciones de ese hardware para que la compatibilidad tenga el mejor impacto. Los sistemas operativos, pues obviamente las versiones y el versionamiento de esos sistemas operativos hace necesario que estemos validando siempre para que nuestros procesos no se vayan al traste y generen inconvenientes dentro de nuestro proceso de validación. Integración de componentes, pues entonces comprobar la interoperabilidad entre los diferentes componentes del hardware. Escenarios de uso, simular diversos escenarios de uso para identificar y resolver problemas de compatibilidad. Eso es fundamental. La gestión en especificaciones o de cambios en especificaciones, pues actualización de requisitos, es importante, porque los requerimientos y los requisitos al inicio pueden haber sido unos, pero al monitorear vimos que algo está sucediendo y podemos actualizarlos, sobre todo el de hardware, y a medida que el software evoluciona, pues también los vamos involucrando. Pruebas interactivas, pues realiza pruebas continuas para asegurar que los cambios no afecten el rendimiento y la compatibilidad. Y la comunicación, vuelve y aparece la palabra comunicación dentro de nuestras actividades, porque pues dentro de los cambios, obviamente, mantener a los stakeholders o los interesados informados sobre las actualizaciones y los impactos en el hardware es necesario e importante. Sí, análisis de resultados, pues aquí importante, esos porcentajes, el 95%
de compatibilidad, el 90% de rendimiento, el 85% de optimización, pero el 100% de satisfacción del cliente, obviamente. ¿Sí? Los análisis de los resultados de las pruebas de validación que permite identificar momentos de mejora, impulsan la toma de decisiones, ¿cierto? Para que dentro de ese software, pues su funcionamiento sea el mejor y con los sistemas y con los componentes y los artefactos seleccionados, pues sean los que se necesitan para nuestro proceso. Conclusiones, pues la mejora continua ayuda a mantener el proceso de validación interactivo. ¿Para qué? Para adaptarse a los cambios. Hoy fundamental, o sea, que hay cambios constantes, ustedes lo saben. Entonces, esa adaptación a los cambios esencial. Optimización avanzada, pues explora técnicas de optimización más avanzadas para mejorar el rendimiento y la compatibilidad, ¿sí? Y esa colaboración con proveedores, pues trabajar cerca y en equipo. Ese trabajo colaborativo que también les he mencionado, también está en todas partes, igual que lo comunicacional, y aquí sí que es importante, ¿sí? Entonces, como ven, dentro de esas herramientas que nosotros tenemos para elaborar el plan de validación de características mínimas de hardware y de software, no son tan mínimas, pero pues recuerden, esa aplicación web desarrollada en PHP como se pide, esa información persistente para la identificación del registro de usuario y la aplicación proyectada alrededor de los usuarios que ustedes requieran involucrar con la no concurrencia es fundamental para que me realicen ese informe. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra segunda actividad. Ahora vamos para la tercera. ¿Sí? En esa actividad, ¿qué se pretende? Configurar los servicios requeridos. Aquí es como una introducción a los conceptos relacionados en el proceso de redundancia, ¿cierto? Y alta disponibilidad. Dentro del momento del desarrollo y de ofrecer servicios, hay que tener presente ese tipo de conceptos, ¿cierto? De conceptos. Porque, pues, ustedes, vuelvo y lo repito, deben ser integrales, ¿cierto? Deben de estar en capacidad de mirar más allá y de estar alerta en cualquier momento para que dentro de esos procesos de desarrollo, ustedes, pues, siempre les he dicho que ustedes, cuando generan valores agregados, es porque ustedes tienen un factor que los diferencia a los demás y ese tipo de cosas en el mercado, en las competencias, eh, impacta, ¿cierto? Entonces, mm, para los que no conocen, por ejemplo, redundancia, la redundancia es la repetición de datos de carácter crítico, ¿cierto? Y aquí es donde se requiere asegurar la posibilidad de fallos. Eso va de la mano con el desgaste natural del uso dentro del hardware y del software, ¿cierto? Entonces, aquí, ahí es donde ustedes deben de parar de bolitas un poquito al tema, ¿cierto? Porque hay tipos de componentes que están dentro del desarrollo que ustedes, o la programación. Entonces, en programación, por ejemplo, la redundancia se refiere a tener varias copias del mismo objeto, ¿cierto? Garantizar la confiabilidad, pero sobre todo, y en la presentación anterior lo vimos, es la integralidad de los datos y la recuperación de los mismos sin problemas ante los fallos. Entonces, ahí es donde esta actividad empieza a coger una fuercita y habla de que vamos a realizar una actividad denominada conceptos y principios acerca de la configuración de servicios. Entonces, leo tácitamente. Esta actividad se centra en consolidar los conceptos generales relacionados con clusters, análisis de riesgo, análisis de impacto, gestión de prioridad, recuperación de desastres. Y vamos a mirar un poquito ese tema que se refiere. Los tipos de procesamiento que puedan
se puedan llevar a cabo las ventajas y desventajas de esas arquitecturas. ¿Sí? Entonces, aquí en esta actividad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Consolidar conceptos, ¿cierto? Dentro de las componentes que les acabo de decir. ¿Qué vamos a hacer con esa consolidación de conceptos? Pues vamos a hacer un informe especificando cuáles son las herramientas y tecnologías utilizadas en arquitectura de clusters, sus características, los tipos de clúster, los tipos de procesamiento que pueden llevar a cabo en ellos y sus desventajas y desventajas en las arquitecturas. Ese es el trabajo, ¿vale? Entonces, cuando hablábamos ahorita de qué son, por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué es el RPO? ¿Qué significa el RPO? El RPO, siglas en inglés, Recovery Point Objective. ¿Qué es el RPO? Representa la cantidad de datos de información que una organización puede aceptar como pérdida considerable, pero sobre todo ante algo que esté sucediendo, o sea, una contingencia, ¿cierto? Entonces, el valor que mide ese RPO es cuál es la cantidad de tiempo de inactividad, y en ese umbral es que se detiene eh, nuestro componente. Ahora, ¿qué es el RTO? ¿Sí? Que son siglas en inglés. Recovery Time Objective. ¿Sí? Tiempo máximo en que un sistema de aplicación o proceso puede estar inactivo después de una interrupción. Eso sucede muchas veces. Ahora bien, ese RTO mide, bueno, hasta dónde llegamos, ¿cierto? Y si esa interrupción es grave y afecta gravemente la operación del negocio, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ese RTO específicamente lo que hace es que me indica cuánto tiempo puede permitir que un sistema esté fuera de servicio. Porque si eso no sucede antes de la recuperación, pues obviamente el impacto va a ser negativo. Y ahí es donde poseemos problemas. ¿Listo? Ese tipo de cosas, vuelvo y le repito, aquí vamos de la mano con ese tipo de validaciones, porque ustedes, vuelvo y repito, son hacedores de esa información, los que deben tener en su mente y sobre todo en su radar, más que todo, ese tipo de cositas. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a mirar algo. Esperen un segundillo. Listo, entonces. Acá. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de clusters o clusters, pues ese clúster consiste en entender que se trata de la conexión entre dos o más computadoras. ¿Con qué propósito? Pues de mejorar el rendimiento. Por eso, tan importante el RTO, ¿sí? Como por ejemplo. Entonces, en el clúster cada computadora se llama nodo y no hay límites sobre cuántos nodos se pueden interconectar. Tecnologías clave en la arquitectura del clúster. Hardware escalable, o sea, los servidores de almacenamiento y redes de alta capacidad son los que dentro de este proceso escalable, pues ayudan a satisfacer esas demandas crecientes que estén sucediendo. El software de gestión que va dentro de la mano también de esa arquitectura, pues son herramientas avanzadas que lo que hacen es que van de la mano con la optimización y el monitoreo y obviamente pues simplifican la administración de ese tipo de clúster que, aunque sean complejos y deben estar dentro de nuestra gestión, sí, pues obviamente hace parte y de la mano de este componente de gestión, pues puede ser mucho más dinámico. La interconexión rápida como arquitectura, pues lo que nos muestra son las conexiones de red de alta velocidad y obviamente dentro de esos nodos de clúster lo que nos brinda es la fluidez entre esos nodos. Los tipos de clústeres, este es clúster de computación, que están diseñados para grandes cargas de trabajo, como son, pues, obviamente, esa analítica de datos y simulaciones científicas. El clúster de almacenamiento, que obviamente proporciona escalabilidad y una alta disponibilidad para el almacenamiento, pero de grandes datos. El clúster de balance de carga, que distribuye, o sea, importante ese tema de estrés dentro del tráfico de datos porque aquí miramos
el trabajo que existe entre múltiples servidores y obviamente el rendimiento cuando no es el óptimo, pues deja de ser fiable. Entonces ese clúster, ese tipo de clúster nos ayuda a que esto no suceda. Ventajas de la arquitectura de clústeres, pues permiten agregar o eliminar nodos fácilmente para adaptarse para necesidades cambiantes. Sí, es bastante dinámico. Alta disponibilidad, pero la redundancia inherente entre los clústeres garantiza la continuidad del servicio, ¿cierto? Y sobre todo en temas de fallos. Y aquí quiero detenerme. Ahora lo expliqué. ¿Qué es redundancia? Ahora lo dije, hace 10 minutos. Es repetir, hacer lo mismo. Correcto, ¿cierto? La repetición de esos datos o hardware de carácter crítico, ¿cierto? Que se requieren para asegurar la posibilidad e impactar esa posibilidad de fallos que existan. Entonces, esa es la redundancia. Muy bien, gracias. Retos y consideraciones de implementación, pues complejidad de gestión. La administración de clústeres de escala, pues puede ser importante, puede también ser muy desafiante y obviamente también requiere de procesos avanzados. Entonces aquí ya hay que tener muchísimo cuidado porque el tema no es como que sencillito y lo dejamos y no le paramos bolas, no, al revés. La redundancia y tolerancia de fallos, pues asegura la continuidad del servicio en caso de fallos, tanto de hardware como de software. La optimización de los recursos, pues lo que hace es un balance eficaz en esas cargas de trabajo entre los clúster o los nodos de clúster y que van directamente como la eficiencia de nuestro elemento o nuestro proceso que estemos desarrollando. Componentes claves para un clúster, pues el nodo, la interconexión y el software de gestión. Los nodos, pues ya vimos que son servidores o dispositivos que conforman elementos de procesamiento, la interconexión, pues son redes de alta velocidad, y el software de gestión, pues es donde se monitorea y se simplifica esa administración del clúster. Casos de uso de clúster, pues la supercomputación, el almacenamiento empresarial y el balance o el balanceo de carga. El futuro de esos clústeres, pues obviamente, mire dónde estamos. Estamos en computación en la nube. Es aquí donde se integran muchas plataformas de computación en la nube y ahí es donde radica, por ejemplo, lo que les decía ahorita, con la seguridad y la privacidad de la información. La inteligencia artificial, pues la IA es un factor clave para impulsar ese tipo de aplicaciones, ¿cierto? Y ese aprendizaje automático. La virtualización, estamos en ella, la virtualización de recursos de clúster mejora la eficiencia y la flexibilidad. Y el Edge Computing, pues son los clústeres de borde que procesarán datos más cerca de donde se genera. ¿Listo? Entonces, miren que el tema nos muestra escenarios en los cuales ustedes están en un factor en el cual están manejando datos, están pendientes de las máquinas, pero también nos dice, hey, pilas que dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, este tipo de componentes es fundamental. Y si usted no me lo tiene en cuenta, podemos tener grandes inconvenientes. Entonces, piloso con eso. Entonces, la recomendación también para ustedes, como les decía, y les repito, ustedes deben de tener eso en su radar. ¿Listo? En su radar. Y la última actividad, que también es un trabajo escrito, también es de documentación. Aquí vamos a centrarnos en la introducción de los diferentes tipos de instrumentos y estrategias que se utilizan para apoyar el proceso de entrega de producto de software dentro de la fase de implementación. Entonces, vamos a elaborar un plan, ¿cierto? Un plan de mantenimiento y soporte de software. ¿Listo? Con componentes bien interesantes, porque aquí estamos hablando de esa fase de implementación y ahí es donde ustedes pues juegan un factor fundamental a la hora de llevar de la mano todos esos escenarios y que ustedes pues como desarrolladores, eso vuelvo y repito, lo deben de tener ahí, siempre en un camino expedito. No deben de decir, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a otro. No. Dentro del desarrollo de software, todo nos corresponde a todos. ¿Sí?
Ahora bien, la responsabilidad de ese tipo de componentes es otra cosa, pero de que yo diga que por desconocimiento o por dejar que dentro de en ese marco en el que yo me estoy moviendo, hablo desde el punto de vista laboral, no lo quiera conocer, simplemente para tener en el radar ese tipo de cosas, pues la invitación es que eso no pase. ¿Cierto? Bueno, y aplicaría para cualquier filosofía de trabajo, pero pues ustedes, está en la mano de ustedes de conocer de todo, vuelvo y repito, para que no le metan los dedos a la boquita. Entonces pues vamos a estar esta última presentación para que terminemos. Espero que a medida que he ido en las actividades haya quedado bastante claras para que ya con esta última pues miremos varias cositas. Aquí, dentro de ese plan de mantenimiento de soporte, es más, se los voy a colocar ya de una vez en el chat de esta sesión, ¿cierto? Que son los tipos de mantenimiento según la ISO. Entonces, esto es importante que ustedes los conozcan porque va de la mano con esta actividad. Se los voy a colocar aquí en el chat. Y se los dejé. Importante que lo visualicen. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diseñar el plan, pues entonces aquí hablamos de que se tiene como objetivo diseñar un plan y un cronograma de mantenimiento de una... Escúcheme un segundo, por favor, que contestó algo que me está llamando de forma urgente. Dame un minuto. Listo. Entonces, como les decía, aquí ya vamos a mirar dos componentes muy interesantes dentro del mantenimiento. El mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Y allí también vamos a utilizar como referencia su proyecto formativo. Si ustedes, vuelvo y repito, muchos de los que me están escuchando, los que están aquí conmigo, o están aquí con nosotros esta noche, ya tienen un proyecto, ¿cierto? Entonces, hágale su plan de mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta el estándar, ¿sí? La ISO, y investigar los elementos fundamentales descritos en esa norma y diseñar ese plan, ¿sí? Entonces ya en ese plan, ¿cuáles son los componentes que debe tener ese diseño de su documento? Descripción del sistema, proceso de implementación, análisis y modificación de problemas, implementación de esa modificación, aceptación y revisión del mantenimiento, migración y retiro. Esto y las lecturas que he hecho de acuerdo a las necesidades que plantea el documento, lo hago desde la guía de aprendizaje, hoja de ruta que ustedes ya conocen perfectamente y que es la cual ustedes deben de tener presente para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Entonces, de aquí a presentarles nuestros últimos slides para que terminemos. Entonces, diseñar el plan de mantenimiento y soporte del software. Entonces, un plan de mantenimiento y soporte del software, pues, es fundamental. ¿Para qué? Para que los sistemas funcionen de forma eficiente y confiable. ¿Para qué? Para que a lo largo del tiempo no me generen inconvenientes y sorpresas que no necesitamos. Entonces, un plan abarca pues, varios aspectos, desde la identificación de los requisitos hasta la implementación de procesos de monitoreo y mejora continua. Sobre todo, estos dos últimos son fundamentales, monitoreo y mejora continua. Por eso el plan de mantenimiento. ¿Listo? Entonces, en esa evolución y en ese concepto de mantenimiento, pues debemos ver el diagnóstico, que es identificar y solucionar los problemas en el software existente. Corrección, pues implementar los cambios y actualizaciones para que esa funcionalidad mejore y siempre esté estable, por así decirlo. Adaptación, pues ajustar el software a nuevos requisitos y nuevos entornos. Esta vaina sí que es fundamental hoy. La adaptación. Muchos conceptos dentro de ese mantenimiento del software, cuando esto no funciona en cuanto a los entornos,
que son cambiantes a problemas que generan las organizaciones. Identificación de requisitos de mantenimiento, pues análisis de impacto fundamental. Obviamente aquí se miden los cambios en el sistema y los cambios de usuario. La priorización de tareas pues determina qué actualizaciones y correcciones son más urgentes. El desarrollo de estrategias de mantenimiento preventivo, que es implementar medidas proactivas para evitar problemas futuros, y correctivo, solucionar problemas a medida que surjan. El evolutivo, pues entonces mejora el software con nuevas funcionalidades y actualizaciones. A medida que se van haciendo migraciones, van haciendo actualizaciones y versionamiento, pues el tema evolutivo va consiguiendo pues más, es una dimensión más grande y entonces nosotros entramos en esa medición. Implementación de procesos de monitoreo de soporte, la supervisión, o sea, hay que monitorear, ¿cierto? Para mirar esa estabilidad del software, cómo está. Soporta tener, resolver problemas de forma rápida, ¿cierto? Dentro de los problemas reportados. La automatización, pues esos procesos, lo que nos ayudan dentro de esos automatismos es agilizar y dinamizar el mantenimiento. La coordinación de actividades de mantenimiento pues va de la mano con la planificación, la ejecución y la revisión. Pero factor fundamental es las tareas de mantenimiento dentro de la planificación. Eso debe estar coordinado con otros equipos y procesos y por eso es que vuelvo y repito, les he dicho mucho el tema colaborativo, el tema comunicacional, fundamental. ¿Listo? Asignación de roles y responsabilidades, pues está el liderazgo, están los expertos técnicos, están los analistas de datos, los usuarios finales y los proveedores externos, que son los que dentro de esa pirámide son los aquí involucrados dentro de este proceso, o sea, los interesados dentro de ese tipo de evaluaciones, y entonces elementos claves dentro de o métricas o data que genera rendimiento, pues el 95% es una disponibilidad, casi el 100% una fiabilidad, un menor tiempo de respuesta y un menor tiempo en la tasa de errores. Y fundamental, tiempos de respuesta en este escenario es, pero lo que se necesita. Mejora continua de actualización pues, de ese plan, obviamente. Hay que mirar las tendencias, hay que mirar los indicadores que nos arrojan, hay que hacer retroalimentación, hay que hacer un feedback con los usuarios, ¿cierto? Y de acuerdo a ello, pues nos alimentamos de sus sugerencias y comentarios y hay que hacer esa actualización del plan, ¿cierto? Revisar y hacer una actualización permanente, periódica, para que dentro de eso que nosotros vayamos a utilizar como primera medida, pues se pueda renovar y se pueda actualizar y no tenga un impacto negativo, porque con este tipo de planes, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Mitigamos el impacto, ¿sí? Pues ya estamos previendo algo que va a suceder y por eso diseñamos un plan. De eso se trata. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí ya he presentado las 4 actividades que se van a desarrollar. Como vieron, son actividades de documentación, son actividades que van abocadas a cosas que ustedes deben tener a la mano, pero que así ustedes se van, quedaron documentadas. De eso se trata, ¿cierto? Eso le queda a la organización. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, así suena redundante, si tienen alguna duda o inquietud, y si no, pues entonces damos por finalizada nuestra sesión la noche de hoy. Sí, instructor, tengo una duda acerca de las 4 evidencias. Las 4 tienen que estar ligadas al proyecto, ¿verdad? A lo que se está... Sí, o sea, sí y no. Sí, si tú lo estás haciendo. Y no, porque si no tienes un proyecto desde el inicio, pues entonces lo que puedes hacer es una labor investigativa. Ah, ok. ¿Sí? Sí, Listo, gracias. no es, como les dije desde el inicio, por hace unos cuantos meses, la verdad muchos, como pasa el tiempo, siempre aquí, si ustedes van a arrancar desde el inicio, háganlo. Si no, es más investigativo, es más de ver, de generar fuentes de información y trasladarlo pues a la aplicación de la actividad. Solamente eso. ¿Listo? Bueno, chicos, un abrazo, un buen fin de semana, pásenla muy bien, gracias por estar aquí presentes, gracias por atender, gracias por esta actitud. A ustedes también, aprendices que me están escuchando, una feliz noche. Y pilosos, ya saben, de aquí al 13 de diciembre, todo lo que tengan pendiente a full, porque ya nos vamos a descansar unos días y ustedes sobre todo, en importancia, créanme que no es carreta, háganlo porque es que cuando llegue la etapa final
de estas tecnologías o no puede haber ninguna actividad pendiente, y cuando eso sucede, entonces, instructor vea, instructor mire. No dejen que eso pase. ¿Listo? Un abrazo y una feliz noche.